Mil tiró la ropa de mi hija y exigió la custodia de mis hijos mientras publicaba una locura en las redes sociales sobre nosotros. Hola chicos, así que para el contexto, somos una familia de 4. Yo, mi marido y nuestros 2 hijos. Mi marido, 38M, y yo, 36F. Hemos estado juntos durante casi 11 años, casados durante 8. Mi suegra, Pam, ha sido una pesada durante esos 11 años. Hasta ahora la habíamos tolerado porque nos había ayudado mucho al principio de nuestro matrimonio y nos sentíamos en deuda con ella. Por eso, por ridícula que fuera, siempre la aguantábamos. Al fin y al cabo, había estado a nuestro lado en los momentos más difíciles. Además, era viuda desde que mi suegro había fallecido hacía un par de años, así que a mi marido le daba pena dejarla sola. Pasábamos tiempo con ella siempre que podíamos, pero la mayoría de las veces nos sentíamos aliviados cuando no estábamos a su lado. No es que fuera una persona horrible, es que ella lo sabía todo y nunca estaba dispuesta a escuchar las opiniones de los demás. ¿Conoces a los viejos sabelotodo que creen que la edad es el factor que supera a la inteligencia en general? Esa sería Pam. Pero como al principio había estado ahí para nosotros, intentamos estar ahí para ella porque ahora nos necesitaba más que nunca, y adoraba a sus nietos. Por eso íbamos a verla al menos 2 o 3 veces al mes. Mi marido y yo intentábamos ser educados y asentir con la cabeza cuando decía cosas con las que no estábamos de acuerdo, porque no queríamos pelearnos con ella. Aprendimos por las malas que discutir con ella no solo era inútil, sino que además nos enfadaba. Ahora, sin embargo, desearía haber defendido las cosas en las que creía cuando tuve la oportunidad, porque quizá entonces ella no habría hecho lo que hizo. A propósito de esto, he mencionado que tengo 2 hijos, una hija de 6 años y un hijo de 4. Mis 2 hijos adoran a su abuela porque, a diferencia de nosotros, no saben realmente lo crítica y conservadora que es. Para ellos, es simplemente su abuela, que siempre les da lo que quieren y les deja correr por la casa sin restricciones. Hace aproximadamente un mes, mi marido y yo tuvimos que asistir a una boda fuera de la ciudad, y nuestra canguro habitual se puso enferma en el último momento, así que tuvimos que dejar a nuestros hijos con Pam. Cuando volvimos al cabo de 2 días y recogimos a nuestros hijos en casa de Pam, el ambiente era muy diferente del que había cuando los dejamos. No pudimos quedarnos a charlar con ella ese día porque nuestros 2 hijos pedían a gritos volver a casa, e intuíamos que algo había ido mal mientras estaban con su abuela, porque normalmente, no conseguimos que se fueran, pero esta vez, todo era diferente. Mientras nos íbamos, también me di cuenta de que la bolsa de la ropa que había metido en la maleta pesaba bastante menos, pero no le di mucha importancia. Solo cuando volví a casa me di cuenta de que en esa bolsa faltaba la mayor parte de la ropa que había metido para mi hija. Busqué también en las otras bolsas, pero esa ropa no estaba por ninguna parte. Le pregunté a mi hija y me dijo sin comprender que su abuela había tirado toda la ropa y le había dicho que a partir de ahora iba a llevar ropa más femenina. De repente, todo empezó a tener sentido, pero yo no podía creer que Pam hiciera algo así porque era una locura, incluso para ella. Claro que siempre decía cosas ridículas, pero esto era ir demasiado lejos. La ropa no es gratis, y mi marido y yo intentamos comprar ropa cara y sostenible para que nos dure un tiempo. Para Pam, tirarlo todo a la basura no solo era una gran pérdida de dinero, sino que además era inaceptable por la razón por la que lo había hecho. Se lo conté inmediatamente a mi marido y la llamamos. Ni siquiera se molestó en negarlo. Nos dijo que no le parecía buena idea que confundiéramos a nuestra hija vistiéndola con ropa que no correspondía a su sexo. Para contextualizar, la ropa que yo había metido en la maleta para mi hija era en su mayoría camisetas de chico de gran tamaño y pantalones cortos holgados que también pertenecían a la sección de chicos. Dejamos que nuestros hijos elijan su propia ropa, y mi hija eligió estas prendas porque le resultaban más cómodas que las de la sección de niñas. No es que solo vista con ropa de niño. Le encanta llevar vestidos y faldas y arreglarse un poco cuando sale con nosotros a un restaurante elegante. Pero para vestir a diario, prefiere la comodidad, y no creo que haya nada malo en ello, y definitivamente no está confundiendo a mi hija, como dice Pam. Tanto mi marido como yo nos enfadamos mucho, y le dijimos que no tenía derecho a tirar toda esa ropa porque costaba mucho dinero, y que ahora tendríamos que volver a ir de compras, aunque esa ropa ni siquiera le valdría a nuestra hija durante mucho tiempo porque aún estaba creciendo.
Le dijimos a Pam que esperábamos que nos pagara el dinero que nos debía por haber tirado esa ropa, y también queríamos que se disculpara, no solo con nosotros, sino también con sus nietos, ya que estaban muy disgustados. En ese momento, estábamos dispuestos a mirar más allá de todo y darle una segunda oportunidad, pero ella lo estropeó decidiendo buscar pelea con nosotros. Nos dijo que no iba a darnos dinero y que no se arrepentía de lo que había hecho, ya que alguien tenía que hacerlo porque esta generación se había vuelto demasiado blanda en lo que respecta a la crianza de los hijos. En lugar de disculparse, se reafirmó en lo que había dicho y afirmó que estaba salvando a mi hija de un futuro de confusión de género, y que si yo no podía ver lo que era bueno para ella, no era culpa suya. Cuando intentamos discutir con ella, sacó a relucir el hecho de que nos había apoyado en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando necesitábamos dinero porque yo estaba de baja por maternidad, mi empresa no me pagaba y el nuevo negocio de mi marido aún no era estable. Y tenía razón. En realidad nos había apoyado. Así que le dijimos que le pagaríamos la cantidad que le debíamos durante los 2 meses siguientes hasta que estuviéramos en paz, y que ahora mismo empezaríamos calculando y restando la cantidad de dinero que había tirado cuando se deshizo de la ropa de nuestra hija. También le dije que ahora estaba expulsada de nuestra casa y que no iba a poder ver más a nuestros hijos, ya que claramente los había traumatizado. Entonces, la bloqueamos antes de que pudiera decir nada más y volví a hablar con mis hijos para saber más sobre lo que había pasado. Podía entender por qué mi hija estaba enfadada, pero no sabía por qué mi hijo también actuaba igual, ya que toda su ropa y sus juguetes estaban intactos. Al final, nos enteramos de que Pam había hecho del incidente todo un espectáculo, ya que había llamado a nuestros 2 hijos mientras tiraba una a una las prendas que no le gustaban. Mi hija había empezado a llorar y mi hijo intentó consolarla y evitar que su abuela disgustara a su hermana, pero, por supuesto, no lo consiguió. De hecho, Pam empezó a gritarles a los dos cuando estaban llorando, por lo que estaban aún más traumatizados. Los dos estaban muy enfadados con ella, e incluso mientras nos contaban el incidente, los dos se echaron a llorar. Después de eso, no había ninguna posibilidad de que Pam volviera a tener nada que ver con nuestros hijos, y mi marido estaba y sigue estando totalmente de mi lado. Una vez que la bloqueamos, no volvió a ponerse en contacto con nosotros y pensamos que nos iba a dejar en paz. Esperábamos que se pusiera en contacto con nosotros en una semana o así, pero cuando no lo hizo, empezamos a creer que había terminado con nosotros. Mi marido y yo casi nos habíamos olvidado de ella hasta hace un par de días, cuando nos visitó. Mis hijos no estaban en casa y estaban pasando el día con mis padres, por suerte para nosotros, de lo contrario, habrían tenido que pasar por este calvario una vez más. De todos modos, mi marido y yo estábamos hablando en el salón cuando empezó a sonar el timbre, y pudimos ver desde nuestras ventanas que era Pam la que estaba fuera. Después de discutirlo, decidimos abrir la puerta pero no dejarla entrar porque queríamos saber a qué había venido. No perdió el tiempo. En cuanto abrimos la puerta, nos dio unos papeles y nos dijo que venía a pedir la custodia de sus nietos porque era evidente que no estábamos educándolos bien. Dijo que ya había hablado con su abogado y había llegado a un acuerdo para que se quedaran con ella a tiempo completo hasta que mi marido y yo le hubiéramos devuelto todo el dinero que le debíamos. Después de eso, podríamos tener la custodia compartida. Ella había supuesto que nos llevaría un par de años, como mínimo, reunir la cantidad de dinero que exigía, porque no solo quería que le devolviéramos todo el dinero con el que nos había ayudado cuando estábamos pasando apuros, sino que también quería que mi marido le devolviera todo lo que sus padres habían gastado en criarlo. Obviamente, era una cantidad desorbitada de dinero, y nos llevaría años saldar semejante deuda. Para mí, eso no era lo más descabellado. Lo loco era que ella pensara que era algo completamente normal exigirlo y decirlo. Mi marido estaba demasiado sorprendido para decir nada, así que le dije que se fuera y que, si no lo hacía, llamaría a la policía. Literalmente, no me interesaba perder el tiempo hablando con ella o intentando explicarle que aquello era ridículo. No tenía sentido hacer nada de eso. Fiel a su carácter, se negó a marcharse y dijo que no iría a ninguna parte hasta que hubiéramos firmado el papeleo con nuestro abogado porque pensaba que lo que pedía era completamente justo. Dijo que, evidentemente, no estábamos preparados para criar a 2 hijos solos, ya que nos habíamos ablandado demasiado. Eso era todo lo que necesitaba oír. Inmediatamente cogí mi teléfono y llamé a la policía.
Ni siquiera entonces se marchó. Se quedó allí de pie negándose a ceder mientras le decía que iba a solicitar una orden de alejamiento y a asegurarme de que no volviera a vernos nunca más. En respuesta a eso, dijo que le gustaría verme intentarlo porque no era como si me hubiera hecho daño o hubiera intentado hacernos algo malo, y que se iba a asegurar de que perdiera la custodia de mis hijos. Me estaba cabreando de verdad, pero solo tuve que esperar a que apareciera la policía y la sacara a rastras de nuestra propiedad. Fue entonces cuando empezó a perder la cabeza. Tuvieron que llevársela, pateando, gritando y maldiciéndonos. Me alegro de verdad de que nuestros hijos no estuvieran allí para ver aquello porque ya habían quedado traumatizados por ella una vez. No iba a permitir que volviera a ocurrir. Ahora, personalmente no creo que haya hecho nada malo al prohibirle la entrada o al decirle que pediría una orden de alejamiento contra ella. Incluso mi marido está de mi parte, aunque ha estado callado todo el tiempo que su madre estuvo aquí, ya que estaba conmocionado hasta la médula. Sin embargo, el resto de la familia de mi marido está en contra nuestra. Piensan que soy muy desagradecida porque he olvidado por completo que ella fue la única persona que estuvo a nuestro lado cuando luchábamos por llegar a fin de mes mientras cuidábamos de un recién nacido. Pero el hecho de que nos ayudara cuando lo necesitábamos no significa que tenga licencia para dirigir nuestras vidas. No entiendo por qué al resto de la familia le cuesta entenderlo. Todo el mundo nos ha estado acosando sin cesar, diciéndonos que había sido un verdadero error llamar a la policía, sobre todo cuando ella solo quería cuidar de nosotros. En serio, ¿así es como la gente se cuida ahora? ¿Amenazando con llevarse a sus hijos hasta que devuelvan el dinero que deben? No me lo creo. Obviamente, mi marido ha sido el más afectado por todo esto, porque él había sido más o menos el patrón oro de su familia y, de repente, todo ha cambiado. Todo el mundo le odia y le culpa, y a él le resulta muy difícil asumirlo. Pero a mí no me afecta porque, bueno, no es exactamente mi familia. Sigo intentando convencerle de que lo que estamos haciendo es lo correcto, y él está de acuerdo. No ha dicho lo contrario. Pero me doy cuenta de que está muy enfadado, y eso me hace sentir que quizá esté yendo demasiado lejos. No lo sé. Sé que si cortamos con Pam y presentamos una orden de alejamiento contra ella, el resto de la familia también cortará con nosotros. A mí me parecerá bien, pero no sé si mi marido será capaz de afrontarlo tan bien como yo. Así que ahora quiero preguntar, ¿soy yo la gilipollas por querer pedir una orden de alejamiento contra mi suegra? Actualización 1. Hola, decidí seguir el consejo de los comentarios y hablé con mi marido sobre lo que le pasaba. Yo también había intentado hablar con él antes, pero seguía insistiendo en que estaba bien y que al final se le pasaría. Nuestros hijos habían vuelto a casa y él seguía sin ser el mismo de siempre, así que estaba preocupada. Anoche, después de que los niños se durmieran, decidí enfrentarme a él y preguntarle qué le pasaba realmente, porque habían pasado más de 2 semanas desde nuestra última interacción con su madre, y aún no habíamos solicitado una orden de alejamiento porque no sabía si le parecía bien o no. Le dije que podía seguir fingiendo que todo estaba bien, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo sabía que no estaba bien. Le dije que para poder afrontar la situación, primero teníamos que reconocer que algo iba mal y solo entonces podríamos arreglarlo. Así que le dije que tenía que hablar conmigo, y finalmente lo hizo. Al principio parecía muy triste, y pude ver que lloraba en silencio mientras le costaba encontrar las palabras. Así que me senté a su lado y le consolé todo lo que pude. Mi marido siempre ha sido muy apegado a su familia, independientemente del tipo de personas que sean. Quiero decir, ¿quién no lo está? Todos queremos a nuestras familias, sobre todo cuando nos han colmado de amor y cariño toda la vida. Siempre había sido el niño mimado de su familia, y me dijo que le estaba resultando muy difícil asumir el hecho de que tal vez no pudiera arreglar la situación con ellos nunca más. Lo ideal sería que nunca hubiera querido que se produjera una crisis así, pero ahora que ha sucedido, ya no hay vuelta atrás. La razón por la que estaba triste era porque sabía que iba a tener que apartarlos a todos de su vida, y ya había iniciado el proceso. No era fácil, de hecho, era bastante deprimente. Así que podía entender por qué estaba tan disgustado. Me dijo que hasta ahora, por muy conservadora y regresiva que hubiera sido su familia, había sido capaz de pasarlo por alto por lo mucho que le querían. Pero ahora eso no le parecía suficiente. De hecho, ni siquiera le valía porque habían demostrado que, a la hora de la verdad,
valoraban más sus principios huecos que sus relaciones, y eso era triste. Toda su familia, incluida su madre, prefería controlarle a quererle por lo que era y, sobre todo, se sentía realmente herido por el comportamiento de su madre. Dijo que hasta ahora siempre había aceptado a su madre tal y como era. Incluso había llegado a intentar comprender por qué ella tenía opiniones tan horribles sobre ciertas cosas. Y aunque él no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas en las que ella creía, intentaba ser respetuoso con ellas, y ella ni siquiera podía tener esa mínima cortesía con nosotros. Encima, esperaba que soportáramos ese tipo de falta de respeto a costa también de nuestros hijos. También me contó ciertas cosas que habían sucedido en el pasado y que nunca había compartido porque no quería estresarme ni enfadarme. Por lo visto, después de que naciera mi hija, Pam le había dicho que quería que dejara mi trabajo y fuera ama de casa, aunque siempre había sabido lo mucho que yo quería trabajar. En mi familia, ganar tu propio dinero es una cuestión de orgullo, y yo quería que mi familia, y sobre todo yo misma, se sintieran orgullosas, así que para mí era muy importante trabajar. Mi marido me contó que tuvo que pelearse mucho con su madre para que no me dijera nada al respecto, ya que acababa de dar a luz y estaba vulnerable. No quería que me molestara sugiriéndome que dejara el trabajo. También me contó que, después de dar a luz a nuestro hijo, tuvo que volver a tener la misma discusión con su madre, porque esta vez ella insistió mucho más en que dejara el trabajo y me ocupara de los niños. Y una vez más, tuvo que impedir que me hablara de ello porque no quería que me enfadara. Pero esta vez no pudo impedirlo. Me dijo que estaba muy enfadado consigo mismo porque creía que debería haber cortado antes con su madre en lugar de esperar tanto a que pasara algo horrible. Finalmente le abracé cuando terminó de hablar. Le dije que era el mejor padre y que éramos buenos padres y no teníamos de qué preocuparnos. Hasta ahora, él también había intentado ser un buen hijo, pero ahora había decidido ser un buen padre, y no había nada malo en ninguna de las dos cosas. Aunque yo también había intentado tolerar a Pam en la medida de mis posibilidades porque estábamos en deuda con ella, había cruzado cierta línea, y estaba completamente justificado que quisiéramos separarnos de ella. Así que le aseguré que era un buen padre y también un buen marido, ya que había hecho lo correcto al no decirme que su madre quería que dejara mi trabajo después de tener a mis hijos. Eso me habría puesto en una mala situación porque, por un lado, no me habría gustado cortar con ella después de todo lo que había hecho por mí, pero, por otro lado, habría odiado estar cerca de ella aún más de lo que ya lo hacía si me fastidiaba con lo de dejar mi trabajo. De todos modos, pudimos hablar y esta mañana parecía estar de bastante mejor humor, así que tenemos previsto ir al abogado esta tarde y arreglar las cosas. Segunda actualización, hablamos con el abogado y le preguntamos si teníamos motivos para pedir una orden de alejamiento. Por desgracia, tenía la misma opinión que la mayoría de la gente en los comentarios, que debemos abstenernos de hacerlo en este momento porque realmente no tenemos pruebas suficientes para demostrar que ella es una amenaza para nosotros y nuestra familia. Lo único que ha hecho es presentarse en nuestra casa con papeles y exigir la custodia de nuestros hijos, y eso no es razón suficiente para pedir una orden de protección. Nos aconsejó que documentáramos todas las interacciones que tuviéramos con ella a partir de este momento y que, si volvíamos a sentirnos amenazados por ella, acudiéramos a él. Así que eso es lo que vamos a hacer. Lo ideal sería que no quisiéramos que volviera a molestarnos, pero si podemos conseguir que se aleje de nosotros permanentemente, entonces yo digo que adelante. Hasta ahora, solo la familia de mi marido y sus parientes le han enviado mensajes de texto para decirle que había fracasado como hijo y cosas por el estilo, pero ella aún no se ha puesto en contacto con nosotros. Hemos bloqueado a la mayoría de las personas de su familia que se habían puesto de su parte, así que ahora mismo nadie nos molesta. O Pam está planeando hacer algo grande o se ha dado por vencida, ya que todo ha sido bastante silencioso por su parte. De cualquier manera, realmente no me importa. Hablar con el abogado me ha ayudado a entender mejor la situación y sé que ahora, si hace algo, podemos grabarlo y se le ordenará legalmente que se mantenga alejada de nosotros. Mi marido está mucho mejor desde la última actualización, y me alegro mucho por el de que por fin le resulte un poco más fácil lidiar con lo que está pasando. Mucha gente parece tener la idea errónea de que él me obligó a mantener el contacto con Pam durante tantos años, y me gustaría decir que eso no es cierto. Fue una decisión que ambos tomamos para intentar estar a su lado y tolerarla. Como he dicho, estábamos en deuda con ella, así que tuvimos que hacerlo.
Ahora entiendo que no fue una buena decisión, pero ya está hecho. Solo quería aclarar que no fue algo que mi marido me obligara a hacer. Ambos participamos por igual. De todas formas, si pasa algo después de esto, os lo haré saber. Tercera actualización. Hola chicos, así que en mi última actualización, yo había mencionado que Pam no se había puesto en contacto con nosotros después de la última interacción que tuvimos, y yo había estado especulando que probablemente estaba planeando hacer algo grande. Yo tenía razón, y estoy tan feliz de que lo predije porque yo había pensado que iba a hacer algo peligroso. Pero en lugar de eso, hizo el ridículo delante de tanta gente que no puedo ni reírme mientras escribo esto. Han pasado casi 3 semanas desde que publiqué el primer post aquí, así que ha pasado bastante tiempo desde nuestra última interacción con Pam. Anoche, estábamos viendo una película en familia cuando mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones y mensajes de repente. Entonces me volví hacia mi marido y me di cuenta de que él también estaba en su teléfono, así que obviamente le estaba pasando lo mismo. Después de conectarnos, nos dimos cuenta de que habíamos sido etiquetados en una publicación de una cuenta anónima, que obviamente pertenecía a Pam, que había publicado fotos de nuestra familia con este pie de foto. Esto es lo que la mayoría de la gente cree que es una familia normal, pero si te fijas bien, te darás cuenta de que aquí hay muchas cosas que no están bien. En primer lugar, se ve que la mujer es trabajadora por su atuendo formal. Mi pregunta es, ¿cuándo dejamos de confiar en que nuestros maridos traigan a casa el dinero suficiente para criar a nuestros hijos y hacerse cargo de todos los gastos de la casa? ¿Cuándo empezamos a sentir la necesidad de salir a buscar trabajo nosotras mismas? ¿Es porque los hombres de esta generación son tan débiles? No sabría decirlo, pero mejor que se lo pregunten a esa gente. Pero una cosa es segura, tenemos que hacer algo con esta situación rápidamente, porque no solo esta generación está podrida hasta la médula, sino que también están echando a perder las mentes de los jóvenes. No hay más que ver a la hija pequeña y lo que lleva puesto. En nuestros días, solíamos vestir a nuestros hijos con esa ropa, pero ahora nadie lo sabe. Es una vergüenza total, y por eso nuestro país ya no puede progresar. Si queremos que nuestra sociedad recupere su antiguo esplendor, tenemos que acabar con esto. Comparte este post si estás de acuerdo conmigo y ayúdame a arreglar esta familia. Si el resto del post no me había delatado ya, la última línea definitivamente lo hizo. Obviamente era Pam, y ni siquiera podía enfadarme con ella por publicar algo así porque era tan gracioso que pensara que esto iba a funcionar. Claramente, esta era su definición de una petición, que se reiría de todos los tribunales de este mundo. Cuando mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones, pensé que había ocurrido algo terrible, pero la mayoría de los mensajes que recibí eran de gente que se reía de este post y me preguntaba si ya lo había visto o no. A mi marido también le pasó lo mismo, y cuando nos miramos después de leer ese post, creo que nos reímos durante media hora seguida porque no podíamos parar. Incluso los comentarios de ese post eran divertidísimos, ya que muchos de nuestros amigos habían visto el post porque nos habían etiquetado en él y lo comentaban con los chistes más graciosos. Sé que no tengo por qué hacerlo, pero creo que vosotros también deberíais poder reíros. Propongo que nos subamos a nuestras máquinas del tiempo y volvamos al trueque con el ganado para que ya no necesitemos dos ingresos. Comparte este post si estás de acuerdo conmigo. Otro muy gracioso fue este. No puedo creer que las mujeres lleven esa ropa. ¿Qué será lo próximo? ¿Papás con correas? Indignante. Es decir, obviamente todo está dicho en broma, y se estaban burlando de ese ridículo post, pero aún así nos aseguramos de hacer capturas de pantalla para poder enviárselas al abogado. También vamos a ponernos en contacto con ella y exigirle que retire el post. Si se pone agresiva, va a ser genial para nosotros porque eso solo nos dará una razón para solicitar una orden de restricción y ella estará acabada. Actualización 4. Hola a todos, así que hace poco más de 3 semanas, Pam hizo ese post realmente estúpido, y desde entonces, hemos sido capaces de conseguir que lo quite. Pedimos una orden de alejamiento contra ella un par de días después de ese post. La llamamos el día después de que hiciera el post y le dijimos que lo retirara, pero en lugar de hacerlo, empezó a insultarnos por teléfono y dijo que se iba a asegurar de que perdiéramos la custodia de nuestros hijos. Incluso si no lo hacíamos, iba a asegurarse de que vivieran de acuerdo con ella por las buenas o por las malas, y eso parecía una amenaza.
Así que grabamos esa llamada y enviamos tanto el correo como la grabación de esa llamada a nuestro abogado. Nos dijo que parecía motivo suficiente para solicitar una orden de protección, así que lo hicimos. Después de luchar por ella durante casi 3 semanas, hace 2 días, por fin pudimos conseguir una orden de alejamiento contra ella durante 2 años y voy a contar eso como una gran victoria. Ahora, nadie de la familia de mi marido va a molestarnos nunca más, y solo vamos a estar mis hijos y nosotros, así que estamos bastante contentos.